Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo un nuevo tutorial de KiCad. En este caso voy a explicar eh, cómo crear los pines y los tipos de pines que existen en KiCad. Esto puede parecer una tontería, pero es algo que es importante antes de hacer un símbolo de esquemático, puesto que si no lo hacemos bien nos dará bastantes errores el ERC al hacer el esquemático. ¿Vale? A intentar comprobarlo. Por eso voy a dedicar este vídeo solo a eso, ¿vale? Para lo cual lo primero que vamos a hacer es crear un componente nuevo. Vamos aquí y vamos a llamarlo Pepito, ¿vale? Y esto lo explicaré después en el próximo vídeo, que será un poco más largo. Y bueno, digamos que se llama Pepito y puede ser un diodo o puede ser lo que sea, ¿vale? Básicamente nosotros, para añadir, digamos que este es nuestro componente Pepito, es un cuadrado con un círculo, por decirlo de alguna manera. En realidad esto, obviamente no hay ningún componente, o al menos yo no conozco ningún componente que sea así, ninguna representación. Así que digamos que le vamos a poner un pin por aquí. Simplemente hacemos clic aquí en pin, ¿vale? Y hacemos clic, ¿vale? En pin name ponemos el nombre, pin, yo qué sé, VCC o IN, por ejemplo, y pin number, pues el pin que corresponda, un 1. Podríamos usar letras también aquí. Por ejemplo, si hacemos un diodo podemos poner cátodo y ánodo, en vez de un 1 pues poner una A de ánodo o cualquier cosa así. Sin embargo, yo no se los recomiendo porque en la mayoría de los casos, pues cuando usamos así nomenclaturas así, las cosas pueden cambiar y la verdad es que yo personalmente prefiero usar números, ¿vale? Y bueno, porque casi todos los componentes utilizan números. Vale, aquí en la orientación elegimos si queremos izquierda o derecha. Esto simplemente es girar el pin. Eso lo podemos hacer después, así que prácticamente da un poco igual. A menos que vayamos a hacer muchos de un solo lado, es conveniente cambiarlo. Si no, tampoco es para preocuparse. Vale, esto es lo importante de este tutorial. Electrical type. Estos son los tipos que define KiCad, ¿vale? De los tipos eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Pues básicamente quiere decir que cada tipo de pin define un comportamiento o define un tipo de conexionado posible o no posible, ¿vale? Por ejemplo, una entrada, un input, se puede conectar prácticamente a cualquier cosa. Pero por ejemplo, un output no lo podemos conectar a otro output normalmente. ¿Por qué? Porque si un output es de 2,5 voltios y otro es de 2,7, la corriente del de 2,5 va a ir al de 2,7 y estaremos cortocircuitando esas dos salidas, ¿vale? Lo mismo que si tengo uno a 3 voltios y el otro a 0, pues estaré cortocircuitando la salida de uno hacia la del otro, ¿vale? Entonces eso no se debe hacer. Por tanto, en KiCad se han definido estos tipos eléctricos, digamos, de pines, que lo que nos hacen es que a la hora de nosotros hacer conexionado en el esquemático nos diga, oiga, usted está conectando dos outputs, eso no está bien. Y entonces uno después ya ahí, si cree que está bien o no, eso es decisión nuestra luego. Pero es importante hacerlo bien aquí, porque si de verdad era un error que hemos cometido, pues si no hacemos esto correctamente, si no ponemos por ejemplo todos input o unspecified, como pone aquí, que no es especificado, pues después nos puede dar problemas. Es decir, podemos hacer que el RC, que nos comprueba si el esquemático está bien a nivel eléctrico, digamos, como ya hemos hablado, como ya les expliqué cuando hicimos el esquemático, pues no serviría de nada o de muy poco si esto lo hacemos mal, ¿vale? O nos va a dar muchísimos errores si lo hacemos mal también, ¿vale? Entonces, volviendo a eso, input son básicamente pues entradas. En las entradas podemos conectar casi todo, ¿vale? No nos va a comprobar si estamos conectando 10 voltios a una entrada de 3 voltios, pero por lo menos sabe que estamos conectando una salida a una entrada, con lo cual no hay problema, ¿vale? Por ejemplo, output es salida. Es decir, aquí si tenemos un pin de salida digital o de salida de lo que sea, pues o analógica, pues lo ponemos como output.
Bidireccional, pues por ejemplo un pin de un conector. Un pin de un conector puede ser perfectamente puede ser bidireccional perfectamente, porque en un caso se puede comportar como salida, en otro caso como entrada y tal y cual, ¿vale? Eso depende. Tri-state es triestado. Eso quiere decir que puede ser una salida en un momento determinado y luego cambiar a una entrada. ¿Como qué? Como un pin de un microcontrolador, que puede ser una entrada y después nosotros por software lo configuramos y es una salida en otro momento, ¿vale? Entonces esos pines, por ejemplo, los podríamos configurar como tri-state, ¿vale? No como bidireccional, porque no son... hay que, digamos, cambiarlo y demás. No es como un conector, como un pin cualquiera de un conector que puede ser de las dos cosas, ¿vale? El passive normalmente es un pin pasivo, que digamos que tiene una resistencia dentro. Es decir, cuando nosotros lo conectamos a un equipo, es decir, ese pin, pues, por ejemplo, el de una resistencia es un pin pasivo, ¿vale? Porque no es una entrada, no es una salida, es simplemente un conector pasivo. Todos los elementos pasivos que usemos, que creemos, pues le pondremos pasivo. Unspecified, pues no especifica nada. Es decir, si no tenemos una idea y decimos, bueno, al final este pin poco va a importar, tal y cual, lo que sea. Pero vamos, yo personalmente nunca he usado el unspecified, pero podríamos usarlo, ¿vale? Luego, power input es bastante importante porque, por ejemplo, los pines de alimentación de un micro o de lo que sea, o de un 7404 o lo que sea, es decir, una puerta lógica, un amplificador, los pines de alimentación, tanto el de masa como el de power, deberían de estar configurados como power input. ¿Por qué? Porque así sabemos que si nosotros tenemos un regulador, ¿vale? Que va a ser un power output, es decir, por donde va a salir la alimentación. Si nosotros tenemos un micro y no le conectamos una salida de un power output, él va a detectar que le falta la alimentación. Y esto es muy importante, con lo cual, si nosotros no declaramos un pin de, por ejemplo, de VCC de un micro o de una puerta lógica, la entrada de VIN o lo que sea de alimentación, no la declaramos como power input, ¿qué pasa? Que si nosotros después no le conectamos alimentación, pasamos el RC y no nos va a dar error. Pero en cambio, si lo tenemos como power input y no le conectamos alimentación, sí que nos va a decir, oiga, usted no ha conectado la alimentación de este circuito, ¿vale? O de este componente concreto. Power output es justamente lo contrario. Esto es para, como por ejemplo, nosotros tenemos un regulador y decimos, bueno, pues del regulador salen 3 voltios y esta es nuestra fuente de alimentación. Pues la salida de ese regulador, el Vout de ese regulador, debería ser un power output. De modo que cuando se conecte el power output al power input de uno de los dispositivos que hemos creado, pues él va a detectar que ya están siendo alimentados. Pero si yo no lo pongo, pues es lo mismo. De nada sirve poner power input si el power output no lo tenemos, ¿vale? Bueno, sí sirve porque nos avisaría, pero aún así no lo podríamos arreglar hasta que tuviéramos un dispositivo que tuviera un power output, ¿vale? O que usemos un flag de power, que creo que lo expliqué en el primero o en el segundo episodio de esta serie de vídeos de KiCad, ¿vale? El que quiera escucharlo, pues que vaya y le explique lo que es un power flag, ¿vale? Open collector, pues eso, es una salida con colector abierto. Luego emisor abierto, que también es lo mismo que drenador abierto y fuente abierta, ¿vale? Y not connected, pues no está conectado. Hay muchos dispositivos que nosotros podemos crear que tienen pines que no se usan para nada y que están reservados, o que simplemente pues era un encapsulado con más patas de las que necesitaban y ese no se utiliza para nada. Pues lo ponemos en no conectado y así no tenemos que después marcarlo, porque ya nos pone la X, no tenemos que marcarlo como no conectado en el esquemático, ¿vale? Y luego Graphic Style, esto yo prácticamente no lo uso nunca, aunque podríamos usarlo, depende, sí, podríamos usarlo perfectamente. Por ejemplo, si queremos poner una entrada de reloj, pues nos cambia esto por este simbolito. Si queremos si es una entrada invertida, pues podemos ponerlo así. Reloj invertido, entrada a nivel bajo, clock low, bueno, output low, falling edge. Básicamente no. Yo personalmente no los uso, yo uso Line para todo y básicamente casi todos los componentes que he descargado por ahí o que la gente usa suelen hacerlo así también, ¿vale? Por ejemplo, esto es común a todas las unidades del componente. Esto es para que no se cree otro igual. Por ejemplo, en el caso del LM324 que hablaba en el vídeo anterior, hay dos pines que son comunes a todos los
símbolos del componente en sí. Es decir, cada operacional tiene su entrada inversora, su entrada no inversora, ¿vale? Y una salida. Pero además tiene como común para cada uno de los amplificadores que tiene dentro del LM324, tiene como común la alimentación, porque son solo 2 pines del chip, digamos, y esa se comparte para todos. Entonces ahí pondríamos Common to All Units in Component. Y esto es Common to All Body Styles de Morgan. Esto es para todos los tipos de todas maneras, lo del de Morgan yo nunca lo he usado y la verdad es que no he tenido la necesidad. Si más adelante viera que hiciera falta explicarlo, pues haría un vídeo al respecto, ¿vale? Y Schematic Properties, pues hacerlo visible o no visible. A veces hay pines que no nos interesan tenerlos visibles, ¿vale? Porque no están conectados o por lo que sea y no queremos que se vean. Y si las dejamos visibles, pues se deja, ¿vale? Y otra cosa, pues el tamaño. Si lo queremos más grande o más pequeño. Yo les recomiendo que hagan múltiplos de 1,27, que son 1,27 son media pulgada, ¿vale? Por ejemplo, o la mitad de media pulgada. Pero por ejemplo 2.54, como pueden ver, ya va a ser más largo. Este es el tamaño del texto, ¿vale? Este sí que da igual como lo queramos poner. Es decir, el tamaño no tiene que ser múltiplos de, pero sí que múltiplos de esto. Es decir, el length, que es el largo, múltiplos de esto, porque después con el grid si no nos puede dar problemas. Por ejemplo, 762, vamos a poner un número cualquiera para que simplemente vean que se hace más pequeño, ¿vale? Y bueno, básicamente eso es lo que quería explicar sobre los pines. En el próximo tutorial les mostraré cómo crear un componente ya, un símbolo completo. Y ya luego pasaré a mostrarles cómo hacer un footprint. Así que nada, espero que les haya gustado. Manito arriba si les ha gustado. Si tienen alguna duda, por favor pásense por el foro tutoelectro.com/forum. Y nada, hasta la próxima.